Algunos le llaman Hechos de los Apóstoles, otros le llaman Hechos del Espíritu Santo, otros le llaman Historia de la Iglesia Primitiva. Lo de menos es el título. Lo importante es que hechos como Salmos y Proverbios y otros libros son inspirados por el Espíritu Santo. Y que lo que a ustedes y yo nos debe interesar es qué dice Dios con respecto de nosotros a través de la historia. ¿Qué dice Dios con respecto de usted, de su familia? ¿Qué dice Dios con respecto de sus proyectos, de sus planes? ¿Qué dice el Señor con respecto de las luchas o tal vez los fracasos? Porque todos hemos experimentado victorias, pero también hay que reconocerlo. También nos hemos equivocado y también hemos experimentado derrotas. Pero yo digo que cuando el Señor permite una derrota en nuestra vida es porque nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer crecer. De hecho, no se sorprenda con las crisis por las que pasamos, porque las crisis, las que sean emocionales, económicas, familiares, morales, cualquier tipo de crisis que el Señor permite en nuestra vida, ¿sabe qué va a ocurrir cuando hay esto? Que vamos a sacar lo mejor de nosotros. Cuando no hay crisis somos muy conformistas. Estoy bien, me siento cómodo y nos conformamos al estado de ánimo que tenemos. Cuando pasamos por la crisis, no sé de dónde sacamos fuerzas nuevas, recursos nuevos. La crisis nos obliga a buscar algo que está dentro de nosotros, pero que lo tenemos guardadito ahí porque bueno, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen sueldo, teniendo una buena familia, nos conformamos a eso. Y Dios entonces, pensando en nuestro crecimiento y desarrollo, dice, ahí te va una pruebita. Y te pasa por una crisis. Vamos a pensar que la crisis sea económica, te corrieron de la chamba. Y lo peor, que no te dieron nada. Y tú dices, qué mal me siento. Qué mal me siento porque no valoraron mi trabajo, porque no me compensaron mi esfuerzo, porque ni siquiera pensaron en lo que la ley dice, porque ya saben ustedes que mucha gente apela a los derechos de ley, ¿no? Que dice la ley del trabajo con respecto a los sueldos y demás. Y entonces Dios dice, mira, lo que yo quiero hacer contigo al pasarte por esa crisis es que aprendas a depender de mí. Y que tú crezcas, porque la crisis entonces va a sacar lo mejor de nosotros. Es cuando los hijos de ustedes, que a lo mejor van a enterarse de la crisis, van a ver qué tan fuerte es papá, qué tan fuerte es mamá, qué tan fuertes somos. Si nos ven caer, imagínense qué ejemplo le estaríamos dando a los hijos si nos ven caer. Tú no vas a permitir que ellos vean que te caes. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Pero sacamos, como dice la Biblia, fuerzas de debilidad. Ahí es donde recordamos que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Así que sobre esto va a girar la enseñanza esta tarde. Capítulo 20, libro de Hechos. Busquen, por favor. Y vamos a leer desde el versículo número 17 hasta el versículo 24. 17 al 24. Cuando estén ahí me dicen amén. Y leamos todos, por favor. Usted siga la lectura en su Biblia. Si no tiene Biblia, no se preocupe, se la vamos a leer. Y se la vamos a leer lentamente para que trate de recibir lo mejor del pasaje bíblico. Dice verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando del apóstol Pablo para que ubiquen la historia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que
el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahí nos paramos. Ahí nos paramos. El tema para hoy es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? A ver, pregúntese usted, dígalo en voz alta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Pregúnteselo a su corazón, a su mente, a su alma, a su espíritu. Una vez más, pregúnteselo: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo espero que el 95.9 mínimo sepan para qué están aquí. Pero para la diferencia de ese punto es que la meditación va a enfocarse. Por si todavía hay aquí en este auditorio gente que no descubre, que no sabe, no tiene la menor idea para qué está aquí en la tierra. Ustedes saben lo que ha ocurrido a través de la historia. Grandes pensadores, filósofos han expresado su sentir en un momento de la vida. Los que conocen un poco de literatura seguramente recordarán, por ejemplo, a Miguel de Cervantes. No Miguel de Cervantes, sino Shakespeare. Shakespeare decía en uno de sus escritos: ser o no ser, esa es la cuestión. Y empieza a platicar sobre eso. Y Descartes decía: pienso, luego existo. Pero luego vinieron la contraparte y otros pensadores modernos dijeron: existo y luego pienso. Y luego uno dice: ¿cómo será la cuestión? Hay gente que piensa, luego existe; hay gente que existe, luego piensa; hay gente que no sabe si ser o no ser. Y en esa cuestión está preguntándose y cayendo en una crisis que le llamamos existencialismo. De eso hay mucho hoy. Crisis de existencialismo. La gente que existe pero no sabe. No sabe qué va a hacer en la vida, no tiene proyectos, no tiene... se va al día, como venga el día, y no hay proyectos de vida. Y hay mucha gente que cayó en el existencialismo y se ha convertido esto en una situación grave, porque los pensadores también hablan de crisis de existencialismo. Hablan de problemas de existencialismo. Hablan de filosofías de existencialismo. Incluso hay muchos pensadores cristianos que se quedaron atrapados también ahí pensando si la vida del ser humano es simple y sencillamente nacer, crecer, reproducirse y morir. De ahí se quedaron. Si me permiten, vamos a hacer una oración antes de continuar, porque creo que esta palabra tienen que abrir bien sus orejas. Bien sus orejas, porque a lo mejor está dirigido a usted y usted ni sabía que Dios tenía un plan para su vida hoy aquí. Quédense sentados y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hemos leído y también por esta introducción al mensaje de hoy. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento, que nos des gracia, que nos des sabiduría y que tu bendición esté sobre toda la iglesia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y la palabra, que juntos producen en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por la palabra y el Espíritu que nos enseñan que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tu Espíritu Santo, Señor, que nos recuerda lo que tú has declarado por tu palabra y que nos indica, Señor, que tú tienes en tus manos nuestro futuro. Por tanto, como el apóstol Pablo, decimos esta tarde: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, no olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Señor, ayúdanos a hacer esto también nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso más al Señor por su palabra.
porque claro está que su palabra es digna de considerarse y que la reconozcamos. Los aplausos no los inventó el mundo, de paso se lo digo, hay mucha gente que piensa, los aplausos son los en los estadios, los aplausos son acá, no. Los aplausos fueron primero en la Biblia, le diré. En la Biblia están los aplausos. Y antes que hubiera conciertos musicales, y antes que hubiera partidos de fútbol, y antes que hubiera toda esa algarabía que se da, ya la Biblia había declarado que hasta los árboles dan palmadas de aplauso a nuestro Dios en los cielos. Así que no inventó el hombre los aplausos. Los aplausos están en la palabra del Señor. Y ahí nos confirma que si los árboles que no tienen voluntad son considerados los movimientos de las ramas y golpearse entre sí, aplausos para Dios, cuánto más nosotros. Qué compromiso tenemos de darle al Señor la gloria y la honra. Bien, las eternas preguntas del ser humano son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas son las eternas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero pocos son los que se preguntan: ¿qué hago aquí? O sea, se preguntan quiénes son, se preguntan de dónde vienen, se preguntan a dónde van, pero pocos se preguntan: ¿qué hago aquí? Se dice que un gran número de personas sufren agobio por la violencia y la apatía y rutinas que enfrentan todos los días, los que los hace creer que en su vida no tiene sentido, experimentan un vacío, lo que llama la gente vacío existencial. Hay un vacío dentro de esos seres humanos que, según los que han leído la palabra, solo se llena con la presencia del Señor ese vacío. Pero algunos piensan encontrarlo cuidando de su familia o sencillamente esforzándose por ser una buena persona. Otros pretenden dar significado a su existencia a través de adquisición de bienes materiales, y otros tantos por entregarse a cualquier cosa que agrade a su cuerpo. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de la vida? Desgraciadamente, la idea de que llegamos a ser por pura casualidad no puede dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Si fuimos creados por Dios, entonces creo que la respuesta la tiene el Creador, ¿o no? Si yo admito que fui creado por Dios, entonces la respuesta la tiene el que me creó. Igual que lo que usted haga en la casa, cocina, ¿por qué? Tiene un propósito para cocinar. Lava, ¿por qué? Tiene un propósito, aunque no le guste. Pero al final de cuentas hay un propósito, hay un objetivo. A mí me consta que no a todas las mujeres les gusta planchar. Solo les gusta planchar oreja. Pero ropa no. Y entonces, de todas maneras tienen que planchar, porque la familia exige que la ropa esté planchada. Y porque adquirieron un compromiso el día que decidieron formar un hogar. Entonces, si hay una razón por lo cual planchar, por supuesto que la hay. Usted manda a sus niños a la escuela y tiene un propósito de mandarlos a la escuela. Y así como nosotros hacemos las cosas con algún propósito, lamentablemente a muy mediano plazo, a muy corto plazo, Dios tiene un propósito para nosotros. Tenemos que aprender a descubrir para qué estamos acá. Estoy tratando de enfocar esta enseñanza en la experiencia del apóstol Pablo. Haga de cuenta que hoy en la tarde le vamos a preguntar al apóstol Pablo: ¿para qué estuviste aquí en la tierra? Y Pablo nos va a contestar con lo que leímos. Haga de cuenta, usted se acerca al apóstol Pablo y le pregunta: hermano Pablo, ¿para qué estuviste aquí en la tierra? ¿Qué descubriste para tu propia vida? Porque recuerden que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Saulo derivado de Saúl. ¿Por qué? Porque Saulo tenía ascendencia judía y le pusieron Saúl, pero como él adquiere una ciudadanía romana, en cuya ciudadanía el idioma obligatorio era el griego, entonces se cambia de nombre y en lugar de llamarse Saúl se convierte en Saulo por el nombre, y luego se identifica como Pablo por precisamente esa combinación de nacionalidad
pero nacimiento, adquisición de nacionalidad y etcétera. Entonces se convierte en el apóstol Pablo. Le preguntamos al apóstol Pablo, ¿cómo descubriste que tienes un propósito en la vida? Y nos va a contestar, primero andaba perdido, por muchos años estuve extraviado. Pensé que la religión me iba a salvar y se hizo fariseo de fariseos. Pensé que mi ascendencia me iba a asegurar mi futuro, porque yo era de la tribu de Benjamín. Pensé que cumplir con los mandamientos de Dios me iba a hacer una persona útil y por eso mis papás hicieron un ritual que le llama circuncisión en la Biblia, y Pablo estaba consciente de la circuncisión y pensó que la circuncisión garantizaba de alguna manera su futuro. Pero luego pensó, ¿y si me hago militar? Porque al fin y al cabo soy ciudadano romano. Si me hago militar y me enrolo en el ejército romano, a lo mejor ese es mi destino, a lo mejor ese es mi camino. Y se propuso hacer eso. Incluso previo a eso se preparó como lo mejor en cuanto a capacitación humana, porque dice que él estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en Israel en el tiempo de él. Y ahí se preparó, ahí se capacitó. Pero ni su religión, ni su ascendencia, ni su capacidad, ni su oficio que él eligió, ser militar, le daban satisfacción. De hecho, su vida cambió persiguiendo a la iglesia cristiana, porque él estaba aferrado de que los cristianos no deberían vivir, los cristianos no deberían existir, y Pablo tenía en su mente y en su corazón desaparecer a cuanto cristiano se encontrara, y empezó a hacerlo, empezó a perseguir a los cristianos. Y un buen día, rumbo a Damasco, según la Escritura, rumbo a Damasco, le apareció Jesús en el camino, el Cristo resucitado. El resucitado le apareció. Y el resucitado hace una confrontación con Pablo y le dice, Saulo, así le llama por su nombre, el nombre que adoptó como ciudadano romano, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía que era el Señor Jesús. Oyó la voz, pero no la identificaba, por supuesto. Por consiguiente, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le contestó. Le contesta a Jesús y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si usted lee la historia, usted dirá, ¿cómo? ¿Que no estaba persiguiendo a los cristianos? ¿Y que no perseguir a los cristianos es como perseguir a Jesús? Eso se confirma en este acto. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra la quijada que se usa para los bueyes en el campo. Dura cosa te es dar. Y entonces Saulo, reconociendo ahora a Jesús, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empieza la nueva historia. Ahí empieza Saulo a descubrir para qué está en la tierra. ¿Qué quieres que haga, Señor? Mire, estamos terminando 2013 y estoy seguro que más de 4 están haciendo planes para 2014, eso sin duda alguna. Pero también estoy seguro que hay gente que no tiene la menor idea cómo vendrá el 2014 para su vida. A lo mejor está pensando que pues qué trancazo nos dieron ahora con el aumento de la tarifa del metro, ¿no? Porque 2 pesitos equivale casi al 50% de aumento, o casi al 100% más bien, casi al 100%, si costaba 3 pesos y cuesta ahora el 100% sería 6 pesos. Y tú dices, la economía me va a afectar. Y a lo mejor tu ocupación y preocupación es más relacionado con el boleto del metro que con tu relación con Dios. Porque hay cada gente que se está quejando. Ustedes que usan el metro seguramente vieron lo que ocurrió en diferentes estaciones del metro el día jueves, para ser más concreto. Las protestas que hubo, los que se brincaron
¿cómo se llama ese? Ok, el torniquete, los que se brincaron, los que fueron detenidos, toda esa cuestión, porque en protesta de. La pregunta es, ¿en quién confiamos? ¿En la economía del país o confiamos en el dador de la vida? Esa es la pregunta, no me contestan ahora todavía porque hay mucho que platicar acá. Pero piénselo en qué confiamos, porque si usted se quedó atrapado en esto, espérese que entre 2014. Porque eso fue nada más el antesala, el anticipo a lo que va a ocurrir en enero y febrero. Enero de por sí, ustedes saben, por algo le llaman la cuesta. Por algo le llaman la cuesta. Porque enero, así le dicen, es la cuesta de enero a propósito. Lo que quiere decir que la economía va a ir teniendo dificultades, pero bueno, la situación es esta. Si yo confío en Dios, porque Él me creó, y le pido dirección para saber para qué estoy acá, entonces voy a descubrir que el Señor tiene propósitos y me va a revelar, me va a mostrar como al apóstol Pablo. Porque el Señor entonces le dice al apóstol Pablo, ve a Damasco, encuentra a un hermano que se llama Ananías, él te dirá lo que vas a hacer. Y ahí empieza su ministerio, empieza su nueva vida, empieza su propósito. Y aquí en este pasaje empieza a contestarnos cuando le preguntamos, Pablo, ¿para qué naciste? La primera respuesta que descubro yo en este pasaje es que el apóstol Pablo nos dice, nací para servir a Dios y a la gente. Para eso nací. Para servir a Dios y servir con ello a la gente. Lo puede poner al revés si quiere, porque al revés es más práctico. Cuando tú y yo servimos a los demás, en automático servimos a Dios. Amén. No es sirvo a Dios para servir a la gente. No es sirvo a la gente para servir a Dios. Es como el Señor nos lo enseñó. Y Pablo, por lo que dice en el versículo número 19, regresen ahí por favor, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Y ya de por sí servir es una señal de humildad. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque generalmente nosotros queremos ser servidos, generalmente. Queremos ser servidos. Y eso se lo aseguro, porque pensando en su propia casa, ¿quién se supone que va a servir la mesa en la casa a la hora de la comida? ¿Quién se supone que va a servirla? ¿Quién? Lo tenemos bien claro en la mente. Si hay una mamá en la casa, si hay una señora en la casa, eso se supone, que ella es la que va a servir. Y nos limitamos a eso, porque tenemos la preconcepción de que ella es la que nos sirve. Pero ¿qué tal si volteamos la moneda y los hijos sirven a la mamá? No, yo sé que eso no va a gustar mucho. ¿Qué tal si volteamos la moneda y el esposo sirve a la esposa? Si no entendimos el propósito por el que estamos acá, que le sigan sirviendo. Pero si entendimos el propósito que Pablo descubrió cuando se convirtió al Evangelio, entonces ahora yo soy servidor. Y ya dije, para ser servidor hay que ser humilde. Porque mientras estemos apegados nosotros a la soberbia, a la prepotencia, a donde aquí nada más mis chicharrones truenan, a donde yo soy la cabeza de la casa, a donde el marido apela a que él es el jefe del hogar, entonces tenemos un problema, no entendimos para qué nacimos. Pablo descubre que la razón de su vida ahora es servir, y servir con humildad. Eso es como lo que Jesús le pidió a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es ser humilde. Mientras no te niegues a ti mismo, ahí es donde reclamamos. Ahí es donde empezamos a preguntar, ¿y mis zapatos, y mis calcetines, y mi ropa, y la toalla? Y empezamos a pedir todo como si la familia fuera nuestra servidora. Díganme los humildes.
Si vamos a ser humildes, entonces yo busco mi toalla, yo busco mis calcetines, yo busco mis zapatos, yo busco mi ropa. Amén, porque aprendí a ser humilde. Porque no espero que me sirvan siempre. Igual a la hora de la comida. A lo mejor sí la señora, porque entiende que parte de su papel es servir a la familia y lo hace requete bien. Entonces ya tiene su olla, ya tiene en la cocina todo preparado, pero vaya, mínimo ve a servirte. Amén. Acércate a la estufa y sírvete. Y cuando termines de comer, recoge tus trastes. Y si tienes un chance, lávalos. Porque eso es ser humilde. Si somos orgullosos, si somos soberbios, entonces el problema va a ser que, ¿cómo yo recoger los trastes, yo lavarlos? Y algunos apelan a esto. Si yo no nací para eso. ¿Ya ven cómo no entendimos para qué nacimos? ¿Ya ven cómo tenemos problemas con la cuestión de para qué estamos acá? Que nosotros apelamos a no nací para eso, a la responsabilidad para hacernos a un lado. Conozco a más de un hombre que dice, yo no nací para ser mandilón. Y apelamos a que no nacimos para eso. Tal vez el problema que tienes tú, si alguna vez lo declaraste, es que no descubriste que naciste para ser mandilón. Porque para ser mandilón hay que ser humilde. Es el concepto del mundo, por supuesto. Para mí no representa ningún riesgo, ningún problema si acompaño a mi esposa al mercado y yo cargo todas las bolsas. Y no le permito a ella cargar ninguna bolsa. Eso no indica que soy mandilón. Significa que soy acomedido. Significa que la respeto y la amo. Significa que la protejo y que veo por el bien de ella. Lo veo totalmente diferente a como la gente allá afuera lo ve. Porque después de esto que estoy diciendo, a lo mejor no va a faltar un sinvergüenza por ahí que diga, el pastor es un mandilón. Él lo dijo, él lo dijo. Pues sí, igual, ¿cuál es el problema? Igual. Tú me dices mandilón y yo te digo soberbio, prepotente, orgulloso, altivo, altanero. Y muchos más adjetivos que tengo, pero no lo voy a decir todos aquí. El asunto es, Pablo descubre que nació para servir y servir con humildad. Él entendió, además de la humildad, que servir era parte de la sensibilidad no descubierta antes de conocer al Señor. Porque lo que se dice enseguida, mismo versículo, dice, y ¿con qué dice? ¿Con cuántas? Muchas. A ver, ¿dónde está aquello entonces de que los hombres no lloran? ¿Dónde está esa idea maligna, perversa, satánica de que los hombres no lloran? ¿Dónde quedó esa tradición pasada de generación en generación? Desde las tatarabuelas, abuelos, bisabuelos y los padres ahora, cuando ven a un niño llorar y van y dicen, cállese, los hombres no lloran. Pues habría que preguntarle al apóstol Pablo qué lo hacía llorar. Porque Pablo, por lo que nos dice, era un chillón, en buena onda, en buen plan. Él sirvió con muchas lágrimas. Mire, a lo mejor ustedes y yo no vamos a aprender en una sola sesión a servir con muchas lágrimas. Pero yo le digo, si logra llorar por vencerse a sí mismo, ya la hizo. O sea, si le puede tanto humillarse a una necesidad de la casa que no estaría otra persona dispuesta a hacer, y usted dice, lo voy a hacer a pesar de mí. Y a la noche está pensando, ¿qué hice? Y empieza a chillar. Pues ya la hizo, ya venció.
ya ganó. Y entonces yo le diría, pues llórele pues. Llórele en serio. Claro que las lágrimas del apóstol Pablo eran mucho más que llorar por eso. Era llorar por la necesidad de la gente y la oposición al evangelio. Por eso habla de muchas lágrimas. Por si usted pensaba que el apóstol Pablo era un hombre rudo, brusco, de esos hombres que no se doblan, se equivocó. Pablo no solo es humilde, es sensible. Él aprendió a ser sensible. Le aseguro que esto no ocurría cuando persigue a los hermanos para matarlos. Le aseguro que esto no ocurría cuando los arrastraba para meterlos a la cárcel. Y eso queda bien claro en la Biblia, que los arrastraba, literalmente los arrastraba, para llevarlos a la cárcel. ¿Qué sensibilidad iba a tener el apóstol Pablo en ese momento? Ninguna. Pero una vez convertido, el apóstol Pablo se vuelve sensible. Lo hace llorar la necesidad de los demás. Amén. Lo hace llorar la necesidad de que gente conozca el evangelio de Jesús. Pero no solamente es humilde y es sensible. Además, él descubrió que el predicar la palabra representa guerra, representa oposición, representa lucha, pero a su vez representa crecimiento. Porque dice al final de ese versículo, muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Pruebas que me han venido y acechanzas que me han venido. Nos indica que en el proceso de descubrir para qué estoy aquí, vamos a tener pruebas. Vamos a tener acechanzas. Bueno, ¿qué le digo? Vamos a tener burlas, críticas. Amén. Él entendió que en ese proceso también había una señal de desarrollo. No sé si alguna vez ustedes han leído El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. En El Quijote de la Mancha, la historia es un tanto complicada incluso para leerla, pero tiene detalles muy interesantes. Dentro de las muchas cosas que dice Miguel de Cervantes en su Quijote, él dice que estaban caminando con su escudero Sancho Panza y en el camino había ladridos de perros. Y entonces Sancho Panza se asustó y le indica al Quijote de la Mancha, o al Señor de la Mancha, como se hace llamar de repente, le indica que hay perros ladrando. Y entonces Don Quijote le dice, no te preocupes, Sancho Panza, mientras ladren los perros, es señal de que estamos avanzando. Con toda la locura de Don Quijote, porque hay una cantidad de locuras ahí, por supuesto. Pero nos va dejando lecciones. Mientras ladren los perros, nos indica que estamos avanzando. Mientras ustedes y yo tengamos dificultades por ser cristianos, es un indicativo de desarrollo. Esta semana, leyendo el libro de Lucas, porque estamos en la lectura devocional ya al final de la Biblia, y ya estamos terminando, estamos Apocalipsis y Lucas, en los últimos pasajes que estamos leyendo en este año. Y leyendo Lucas me encontré con un versículo que otra vez me hizo estremecer. Jesús hace esta declaración: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Cuidado cuando todos hablen bien, como y diciéndonos, si no tienes oposición, es que no avanzas, es que no creces, es que no estás haciendo las cosas como yo quiero que las hagas. Como anticipándonos, ¿quieres dar testimonio de fe? Pues te advierto que va a haber pruebas y va a haber acechanzas. Amén. Jesús no nos sorprende, ya se lo he dicho muchísimas veces y le voy a seguir diciendo cuantas veces sea necesario. Cuando tú y yo nos convertimos al Evangelio, pensamos que el Evangelio era pura vida. Pensamos que el Evangelio era todo color de rosa, pensamos que el Evangelio era todo prosperidad, pensamos que el Evangelio era todo salud, que el Evangelio era todo bien, no problemas, todo bien. Empezamos a leer la Biblia
y descubrir que Jesús dice, no, no es todo bien. El que se convierte al Evangelio considere, entre muchas otras cosas, que los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Porque vine no a traer paz a la tierra, vine a traer espada, dice Jesús. Y lo presenta de esta manera. Vine a traer espada de tal manera que el padre estará contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, etc. Y nos anticipa, nos advierte que en el proceso de crecimiento vamos a tener oposición. ¿Y saben dónde empieza? En la casa. Así que si te sorprendes porque en la casa haya oposición y haya problemas, espérate, afuera va a ser peor. Pero empieza ¿dónde? Ahí, en el seno familiar. Bueno, Pablo, le preguntamos de nuevo, Pablo, ¿para qué naciste? Y nos contesta, nací para compartir mis convicciones de fe. O sea, no solamente para servir, nací para compartir mis convicciones de fe. Y miren lo que dice el versículo número 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, nací para compartir mis convicciones. Nací para enseñar. Nací para anunciar. Nada que no fuese, ¿qué? Nada que no fuese útil. Lamentablemente nosotros a veces enseñamos todo lo inútil. Puras cosas inútiles. Ahí les va una de tantas que da tristeza, da vergüenza, da el dolor y muchas otras sensaciones que produce esto. Qué terrible es que el papá o la mamá, en lugar de enseñar al niño a orar, a leer la Biblia, a ser respetuoso, le enseñe majaderías. Qué terrible. Que el niño aprenda a decir una majadería antes de decir mamá y papá. Y tal usted diga, yo no se lo enseñé, pero se lo aplaudiste. O lo consentiste. Te quedaste callado, no dijiste nada. El niño de 2, 3, 4 años empieza a hablar y entre su lenguaje es una cantidad de palabrotas. Y los papás, mira, ya el niño dice así. ¿No te sorprende, vieja? ¿No te sorprende que el niño ya esté haciendo eso? En lugar de darte vergüenza, en lugar de preocuparte, en lugar de buscar una solución, es una mala manera de enseñar al niño las cosas malas. Pablo descubrió que nació para enseñar lo útil, no lo inútil. Todo lo que fuera útil es lo que Pablo va a enseñar. Si tú y yo aprendemos a hacer las cosas útiles para que los demás las hagan, ya la hicimos. Pero si no entendimos para qué nacimos y no entendimos para qué estamos aquí y no entendimos que somos formadores, que somos educadores, te guste o no, lo quieras o no, lo elijas o no, tú y yo somos gente que forma a otros. Formamos por influencia, formamos por imitación, porque nos imitan. Formamos porque queremos que los hijos crezcan con principios o con valores. Finalmente somos eso. Pero depende de lo que nosotros le enseñamos, es lo que estamos sembrando para el futuro en ellos. Pablo está convencido que nació para compartir lo útil. Amén. Lo útil. Pero no solo eso. Si sigue leyendo, dice, lo hice públicamente y por las casas. Amén. Toda oportunidad. Pablo no se limitó a decir, yo soy maestro en mi casa, afuera no. No, lo hizo afuera y lo hizo adentro. Lo hizo en público y lo hizo en privado. Amén, hermanos. Cuando tú y yo entendemos estos conceptos y entendemos para qué nacimos, entonces
nuestra conducta, nuestra forma de ser, que tiene que ver con ello, va a ser diferente. Porque estamos ocupados en el propósito. Y el propósito es que compartamos lo útil, que lo compartamos a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, como dijo el apóstol Pablo después a Timoteo, predica la palabra, enseña, exhorta y hazlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Hazlo en cualquier oportunidad. Te inviten o no, tú predica con la palabra o predica con el ejemplo. Hazlo en todo lugar y hazlo a cualquier persona. Pablo entendió que él era predicador no solo para los judíos. De hecho, él se autodenomina maestro de los gentiles. Y cuando platicó con el apóstol Pedro en alguna ocasión, llegaron a un acuerdo y le dijo Pablo a Pedro, tú vas y predicas a los judíos, yo voy y predico a los gentiles. Pero en el camino, en la experiencia, encontramos que ambos predicaron a gentiles y judíos, porque entendieron el propósito. Si nosotros entendemos que nacimos para compartir las convicciones, no nos vamos a callar. Vamos a decir a la gente que Cristo vive en nuestro corazón, que Él tiene el control de nuestras vidas, y aunque me critiquen y aunque se rían de mí, a mucha honra seguiré diciendo que soy cristiano, que amo a Cristo y que voy a predicarlo donde sea necesario. Amén. Es saber para qué estoy aquí, entender para qué estoy aquí. Si no lo descubro, por supuesto, sigo vacío, sigo insatisfecho, sigo peleando, me ocupo en cosas que no vale la pena ocuparse. Me da mucha tristeza también encontrarme con gente que la mayor parte de su tiempo lo ocupa criticando a otros. Solo criticando, critican una cosa, critican otra. Y eso me da mucha pena porque es una pérdida de tiempo. Si lo pudiéramos canalizar ese tiempo a las cosas buenas y aprovechar, o como decimos, capitalizarlo, y ese tiempo en lugar de criticar fuera para edificar, ¿qué diferencia tendríamos? Pero mientras no descubramos para qué estamos acá, entonces seguiremos haciendo las cosas mal. Porque eso sí le aseguro, usted no nació para ser un criticón. ¿O usted está convencido de que nació para eso? Vale más que no. Usted no nació para ser un murmurador, yo tampoco. Entonces cuidado que empleemos mal nuestro tiempo en murmuraciones, en contiendas, en discordias, en críticas, cuando podemos edificar a los demás. ¿Y saben cómo edificamos sin falla alguna? Orando por las personas en lugar de criticarlas. Hacemos más orando por ellos que señalando las faltas. Ay, Dios. Tenía que ser así, o tiene que ser así, si queremos descubrir el propósito. Hermano Pablo, te preguntamos de nuevo, ¿para qué naciste, hermano Pablo? Verso 22 nos responde y dice, ahora he aquí, yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Con eso nos contesta. Y si lo resumimos, Pablo nos contestaría de esa manera. Yo nací consciente de la incertidumbre con la que vivimos todos los seres humanos todos los días. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a pasar. Tú te levantas en la mañana sin saber lo que va a ocurrir en el día. Tú estás pensando en 2014 sin saber lo que nos depara el 2014. ¿Estamos conscientes de eso? Porque mientras no haya esa conciencia, no vas a depender de Dios. Porque entonces cuando la gente no depende de Dios, va a ocurrir lo que el apóstol Santiago exhorta en su carta. Para ser más específico, en el capítulo 4, no lo busquen. Al final del capítulo 4 de Santiago, dice el apóstol, hay de aquellos que hacen planes para mañana y dicen, hoy
y mañana iremos a tal o cual lugar, traficaremos, negociaremos, venderemos, haremos buen negocio. ¿Cuándo? Y ahí viene la advertencia: cuando no sabes si habrá un mañana, cuando no sabes lo que será mañana. Y no solamente exhorta, sino nos recomienda en el mismo pasaje. Y lo que nos recomienda es: más bien deberíamos decir, si Dios quiere, mañana haremos tal o cual cosa. Pablo lo sabía. Y entonces él dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera. Pero eso me hace más dependiente de Dios. Como yo no sé lo que me espera mañana, estoy diciéndole: Señor, gracias por tu misericordia y tu favor y tu salud y tu fortaleza. Porque si tú lo permites mañana, tengo planes. Pero es si tú lo permites. Y mire que las abuelas y los abuelos nos daban unas enseñanzas que lamentablemente muchas veces echamos en saco roto. Y a veces eran enseñanzas que eran simplemente cosas rutinarias de ellos. Ellos decían: si Dios lo permite, si Dios quiere, Dios mediante, con el favor de Dios, y muchas otras frases que incluso estarán en tu mente y a lo mejor tú ya no las dices. Pero los abuelos, con todo y su alejamiento de Dios, o que haya sido, o su formación religiosa, tenían conciencia de alguna manera de que hay un Dios del que dependemos. Y Pablo lo hacía cuando dice: no sé lo que me espera allá el día de mañana, pero voy a Jerusalén. Pero no solo eso, voy a Jerusalén bajo la dirección del Espíritu Santo, porque dice: salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en muchas ciudades de que me esperan tribulaciones, me esperan prisiones. Mire, si usted y yo estuviéramos en esos zapatos y el Espíritu Santo me advierte que por predicar la palabra, por profesar mi fe, por decir al mundo que soy cristiano, me esperan tribulaciones y cárceles, aquí me quedo. Esa sería la actitud nuestra, si no entendemos que dentro del propósito por que estamos acá, está incluido en el paquete que por causa del Señor hemos de ser sujetos de, cuando sea necesario, prisiones y tribulaciones. Es que tú no dices, y yo tampoco. Es que yo nací para padecer. Eso no lo decimos. No siempre apelamos: yo nací para ser feliz. Y yo nací para tener todo. Yo nací para prosperar. Yo nací para ir creciendo. Eso es lo que decimos. Pero dentro del plan de Dios también está incluido tribulaciones por causa del Evangelio. Pablo lo entendió y por eso no rehusó ir a Jerusalén. Él dijo: voy de todas maneras, el Espíritu me está advirtiendo, me lo está diciendo. Pero además seguramente Pablo había descubierto que eso no era novedad. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y bienaventurados quiere decir felices. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pablo lo sabía, de manera que cuando él pensaba y anticipaba lo que el Espíritu Santo le decía que iba a padecer, él decía: bienvenida a la tribulación, porque entonces significa que voy bien. Bienvenida al dolor, porque significa que voy bien. Bienvenida la prueba, porque significa que voy bien. No, yo sé que no hay muchos amenes, yo lo entiendo. Así somos, resistimos a la palabra del Señor, pero tenemos que aprender a decir amén a la salud como a la prueba.
a la felicidad como al dolor. Porque lamentablemente hoy el evangelio se ha diluido de tal forma y descaradamente se ha diluido que mucha gente lo único que quisiera escuchar es que conoces el evangelio y todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, nada de prueba, nada de lucha, nada de aflicción, nada de pobreza, nada de enfermedad. Quisiéramos que así fuera, pero a mí ese libro me dice que no es así. A mí ese libro me dice que cuando pase por la enfermedad tengo un sanador que va a confirmar su palabra y que cuando no me sane algún propósito tiene para ello. Hace unos días oyendo de una hermanita de la congregación que fue a parar al hospital y ella se preguntaba, Señor, ¿pero por qué? Si yo te sirvo, si yo estoy buscándote, me estoy esforzando y luego me mandas al hospital. Obviamente fue enferma al hospital. Pero ¿qué ocurrió en el hospital? En el espacio donde ella estaba había una cantidad de gente tan necesitada del Señor que no había quien llegara a darles una palabra. No había quien llegara a darles esperanza, a darles un mensaje de fe. No había quien llegara a darles buenas nuevas. Entonces el Señor usa la enfermedad de la hermanita para llevarla allá. Y entendió y dijo, Señor, gracias, ya entendí por qué me trajiste al hospital. Ya entendí por qué mi enfermedad. Ya entendí, Señor, que tú tenías un propósito y que yo nací para ser una bendición. Enfermo o sano, soy una bendición. Y para aquellos que piensan que en la iglesia no debe haber enfermos, porque hay mucha gente que se aferra, es que ¿cómo en la iglesia hay enfermos? Pues pregúntale al apóstol Pablo, porque él traía entre su equipo más de un enfermo. Y está en la Biblia. Y eran hombres entregados, consagrados, pero Dios los pasó también por ese proceso para hacerlos más dependientes de Él. Y tú y yo, si entendemos para qué estamos aquí, vamos a entender, sí, estamos aquí también para padecer por causa del evangelio. Y que cuando eso ocurra, glorificamos al Señor. Y para terminar, le hacemos una pregunta más al apóstol Pablo. Pablo, hermano, ¿para qué naciste? Y el verso 24, hagan de cuenta que es el broche de oro con el que cierra este pasaje el apóstol Pablo. Él sabe que le esperan cárceles, que le esperan pruebas, amenazas de los judíos, que le esperan tribulaciones. Pero vea lo que dice en el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ahí me detengo. De ninguna cosa hago caso. Y yo nací, nos responde el apóstol Pablo, para no distraerme con las cosas alrededor y tener mi vista enfocada en mi Salvador. Hay muchas cosas, mi hermano, mi hermana, que van a tratar de distraerte, incluyendo las posadas, incluyendo el arbolito de Navidad, incluyendo el nacimiento. Mire que yo estaba pensando justamente en eso, el nacimiento, porque cada año me preguntan lo mismo y respondo y vuelvo a responder y salen las preguntas. Pastor, ¿y el arbolito de Navidad y el nacimiento es bueno, es malo, es pecado, no es pecado? Me he cansado de decirles que esa cuestión no tiene nada que ver con pecado, no pecado, bueno, malo. Es cuestión de saber que hay una tradición surgida del paganismo que se metió a la iglesia y que se abrazó y se acabó la historia. Es una tradición simple y sencillamente pagana, para quedar claro. Pero no es mi reflexión ahí. Finalmente usted sabe qué hace con su arbolito y si lo tiene. Cada quien sabrá qué hace. Pero mi pregunta, mi razonamiento era, a ustedes y a mí, nos gustaría que el día de nuestro cumpleaños la casa fuera adornada con puros motivos del bebito que nació hace 30, 40, 50 o 60 años. ¿Le gustaría que la casa hubiera un niño encueradito por acá? Que hubiera por ahí un niño todo lleno de comida en la cara porque apenas empezaba a comer. Que hubiera allí motivos como si nació en un pueblo, hubiera ahí un arbusto. Creo que no lo deseamos nosotros. Yo creo que nuestro cumpleaños es pastel y felicidad y risa y toda la cuestión. Y cuando la gente quiere celebrar el nacimiento de Jesús, mire a dónde lo ponen. Mire qué motivos tienen para celebrarlo.
me hizo razonar, me hizo pensar. Y mi conclusión personal es que el Jesús en el que yo creo no está en un pesebre, ni está en una cruz. Está sentado a la diestra del Padre. Es Rey, es Señor, es todopoderoso. Él no tiene ninguna limitación en este momento. Nosotros lo limitamos. Nosotros lo queremos achicar. Nosotros queremos ponerlo ahí bajo un arbolito. O nosotros queremos tenerlo en una cruz y ahí tenerlo. Cuando Jesús ya no está ahí. Jesús se levantó de los muertos para confirmar que Él es Rey y Señor sobre la muerte. Y que hoy por hoy su labor principal es orar por mí, interceder por mí desde los lugares celestiales, como dice la Escritura. Ese es el Jesús en el que yo creo. Ese es el Jesús en el que yo confío. Pero por supuesto que no ataco la tradición de algunos de ninguna manera. Ya le dije, usted haga lo que quiera en su casa, es su casa finalmente. Y si quiere poner arbolitos y nacimientos y hacer posadas y hacer lo que usted hágalo, si no tiene sentimiento de culpa. Pero, insisto, ustedes y yo debemos estar conscientes que a Cristo no lo celebramos los 25 de diciembre o los 24 en la noche. A Cristo, si celebramos su victoria, su poder y su gracia, lo celebramos los 365 días del año. Y lo honramos los 365 días del año. Por eso, le preguntas a Pablo, ¿para qué naciste, hermano Pablo? Y yo nací para no distraerme. Para no distraerme, porque si me distraigo, me atrapa la tradición. Si me distraigo, pienso más en los tamales que en la relación con Dios. Si me distraigo, pienso más en los intercambios de regalos que en mi relación con Dios. Si me distraigo, pienso más en la visita de la familia que en mi relación con Dios. Si me distraigo, pienso más en el aguinaldo que no me dieron que en mi relación con Dios. Si me distraigo, y la distracción, hermanos, es terrible. Terrible, terrible. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, no me voy a distraer con lo que digan acá y allá y acullá. Yo voy a pensar en mi relación personal con Jesús. Pero sigue diciendo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo, ¿para qué viniste a la tierra? ¿Para qué naciste, Pablo? Y Pablo no responde. Yo nací para estar consciente de que la vida no me pertenece a mí. A mí no me pertenece. Decíamos en la semana, a propósito de las fiestas decembrinas, qué terrible es que estadísticamente comprobado, los estadistas han hecho estudios profundos sobre eso, el mes del año cuando hay más tragedias y suicidios en el mundo es diciembre. Y quizá por eso José Alfredo Jiménez cantaba, diciembre me gustó pa' que te vayas. Por esa influencia terrible de, pues finalmente diciembre. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el apóstol Pablo viene y nos da una lección y nos dice, entiendo esto. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, porque no me pertenece. Es de Dios. ¿Cómo voy a atentar contra la vida que no es mía? ¿Cómo me voy a cortar las venas? ¿Cómo voy a pensar en una soga? ¿Cómo voy a pensar en un balazo? ¿Cómo voy a pensar en esas tonterías cuando la vida no me pertenece? Le pertenece a Él. Para eso nací, para estar consciente que la vida es del que la dio, el Creador, y que entonces yo me debo a Él. Amén. Y si me debo a Él, entonces mi conclusión es, vivo por Él y para Él. Esa es mi conclusión. Vivo por Él y para Él. Para eso nací. Para vivir por Él y vivir para Él. Para eso estoy aquí en la tierra. Para vivir por Él y para Él. Y sigue diciéndonos,
con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo nos contesta y nos dice: yo nací para estar consciente que hay una meta adelante. Todos tenemos una meta adelante. A lo mejor la tuya y la de varios aquí, como yo, pudiera ser que la meta próxima nuestra fuera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual el juez justo me dará a mí y también a todos los que aman su venida. A lo mejor ahí está nuestra meta ahora. A lo mejor ahí está enfocada nuestra vida en esa meta. Pablo tenía una meta: y yo quiero acabar la carrera ¿con qué? A veces parece que no leemos la Biblia. Ahí está en la Biblia: queremos sacar la carrera con gozo, y apenas nos duele la cabeza y empezamos a llorar y quejarnos. Y entonces, ¿cómo quieres acabar la carrera? ¿Quejumbrosamente? ¿Cómo quieres acabar tu carrera? ¿Tristemente? ¿Lamentando lo que pudiste hacer y no hiciste? No, ese no es el propósito. Qué bueno que cuando escribe el apóstol Pablo a los filipenses, a los colosenses, les dice: no que ya sea perfecto, porque todavía hay mucho camino por recorrer, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Esa era su meta. Por eso acá nos dice: yo nací para enfocar mi vida hacia la meta. Lo descubrí cuando conocí a Jesús. Descubrí que había una meta, y que la meta no era matar cristianos ni meterlos a la cárcel. Que la meta no era burlarme de los evangélicos. La meta mía era terminar mi carrera de predicador con gozo, con alegría. Y termina con esto: para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Pablo entendió que nació para predicar. Usted y yo nos toca descubrir lo nuestro, por supuesto. Nació para predicar. ¿Y sabe cómo lo dice? Escribiendo a los Corintios, les dice el apóstol Pablo: y ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Él nació para eso. Y tendré que decírselos, hermanos, incluyéndome a mí, por supuesto, en la declaración. Ay de ti y ay de mí si no entendimos que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Ay de ti y ay de mí si no entendemos que el Señor nos hizo para glorificarse en nuestras vidas. Ay de ti y ay de mí si no entendemos que el Señor nos tiene aquí porque mucha gente necesita escuchar que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Mucha gente necesita oírlo. ¿Y quién se lo va a decir? ¿Quién se lo va a decir? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán si no son enviados? Decía el apóstol Pablo, igual a los Corintios. Y espero que en esta congregación haya muchos, pero muchísimos, hombres y mujeres que entendimos para qué nacimos, que entendimos para qué estamos aquí. Cierre sus ojos, por favor. Si sabe orar, ore. Si tú todavía andas desconcertado, desconcertada, perdido en la vida, extraviado, penando solo, sufriendo solo, sin tener objetivos concretos en la vida, de seguro la razón es porque Cristo no está en control. Sin duda alguna. Porque cuando Cristo está en control de nuestra vida, entonces es diferente. Porque es cuando descubres para qué naciste. De tal forma que si no te has entregado al Señor, yo te invito a que hoy lo hagas. Entrega tu vida a Jesús y descubre tu destino.
Descubre tu propósito de vida. Descubre la razón por la que estás en la tierra. Y deja de preguntártelo. Deja de preguntártelo. ¿Para qué estoy aquí? Dios te quiere mostrar su propósito. Si hay alguien acá que no se ha entregado al Señor Jesús aún y nos permite orar por usted, levante su mano, vamos a orar por usted. Si no ha entregado su vida al Señor y lo va a hacer lo más rápido posible, levante su mano por favor. Ese llamado es solamente a los que no se han entregado a Cristo, que quede bien claro. Si ya te entregaste, solo camina por lo que Dios te va mostrando, nada más. Pero si todavía no, entonces muy rápido, si hay alguien acá que no se ha entregado a Cristo y lo va a hacer ahora, indíquelo con su mano levantada, por favor. No tenemos mucho tiempo para ello. Tenga su mano levantada. Alguien más que diga, pastor, yo también necesito esa oración, quiero entregar mi vida a Cristo. Allá atrás también hay más. Alguien más que necesite hacer esta decisión. Ahora, usted que ha levantado su mano, hágame el favor de salir de su lugar y ven acá conmigo. Aquí quiero orar por ti, aquí adelante. Igual atrás, pásale acá. Y si alguien más debe venir, salga de su lugar y venga. No te puedes ir sin esta oración, la necesitas. No te puedes regresar a casa sin esta oración. Te hace falta la oración. ¿Quién más va a decir, pastor, yo también voy a pasar? Oren por mí, necesito hacer esta decisión. Salga de su lugar y venga, por favor, pero así rapidito, si es tan amable. Aquí ponte de pie. Pase. Si hay alguien más, no dejes para mañana, no lo dejes, no lo dejes. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Está bien aquí de pie. Si oyes hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Bien, vamos a orar. Ustedes ahí en su lugar, hermanos de la iglesia, oren por favor, agradezcan a Dios por estas vidas. Y aquí adelante vamos a una oración en voz alta, si lo permiten. Cierre sus ojos para que no se distraiga y repita conmigo: Señor Jesús, necesito de ti. Ayúdame a descubrir mi propósito por el cual estoy aquí. Enséñame, Señor. Te pido perdón por mis pecados y te suplico que vengas a mi corazón y mores en él. Dame una vida nueva, Señor. Ayúdame a entender tus propósitos para mi vida y dame voluntad para realizarlos. Me entrego a ti y te pido que me aceptes. Y te suplico, Señor, que me enseñes y que me des por tu Espíritu Santo dirección. Gracias, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermana, los quiero llevar de una buena vez para aprovechar el tiempo. ¿Alguien puede ayudar aquí? Ayúdele, por favor, para que vaya a consejería. Vamos a orar ahorita también por toda la iglesia con relación a esto, para que usted no se queje cuando Dios tiene un propósito en el camino, dentro de su plan de crecimiento, de madurez, de perseverancia, y que una vez que usted está consciente de que el Señor nos lleva, así como el apóstol Pablo, y que usted establece bien su meta, como le dijo a él: yo lo que quiero es terminar mi carrera con gozo. Es lo que quiero, terminar mi carrera con gozo. Él tenía bien definido el objetivo y había hablado de tribulaciones, de pruebas, de cárceles, de amenazas y todo, pero su meta era acabar la carrera con gozo. De tal manera que mi pregunta es para ustedes: ¿cómo quieren acabar su carrera? Usted contéstese, por supuesto. A mí no me conteste usted. Y si usted quiere acabar la carrera con gozo y hay cosas que todavía no descubre del por qué está aquí, pídale al Señor que lo ayude. Si usted necesita oración para esto, va a pedir que se ponga de pie y vamos a orar por ustedes ahora, para que Dios nos ayude a descubrir, y los que hemos descubierto, permanecer ahí, fieles, sin saber lo que me espera en el 2014, sin saber lo que me espera, pero de ninguna cosa hago caso, porque mi meta está enfocada en Dios, está enfocada en Jesús. A lo mejor dentro de las amenazas de guerra en Medio Oriente, las amenazas de guerra por parte de los
coreanos del norte, y ustedes saben que están bravos ahí con los coreanos del sur, y si eso hiciera un conflicto, pues se hace mundial, no solamente en ese territorio. Y no solamente en ese sentido, sino en todos los sentidos, en más terremotos, más epidemias, más enfermedades, más situaciones terribles. ¿Y la confianza dónde está puesta? Esa es la pregunta. Si yo entendí que nací para servir al Señor, Él se encargará de mí, de mis necesidades, se encargará de todas mis necesidades y me dará la fuerza para alcanzar el propósito por el que estoy aquí. Con los ojos cerrados, quiere levantar sus manos al cielo para orar juntos y decirle: Señor, te necesitamos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, y te pido que todos mis hermanos en este auditorio, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos, Señor, entendamos, descubramos, si no lo hemos hecho, el propósito por el que estamos aquí. Y que no vengan a nuestra mente las dudas, Señor, de los filósofos, de los pensadores que decían ser o no ser. Aquellos que pensaron, Señor, que era un dilema la existencia. Aquellos que todavía siguen teniendo crisis